Si queremos ir a los principios de algo, saber cuándo comenzó algo, nosotros como cristianos, ¿a dónde tenemos que ir? A la Biblia, muy bien, pero ¿a dónde? ¿En qué parte de la Biblia? ¿A dónde? Génesis, porque la palabra Génesis en hebreo es la palabra Bereshit, y es Bereshit bara Elohim et hashamayim. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio. Cuando después la Biblia se tradujo al griego, la Septuaginta tradujo el Antiguo Testamento al griego, le pusieron así, Génesis. Génesis es el nombre griego, pero el nombre hebreo es Bereshit. Entonces, si yo quiero ir al principio, voy al Bereshit, al principio, al Génesis. ¿Dónde se tomó la primera decisión? Porque hoy vamos a hablar acerca de las decisiones. Pastoreando a nuestros hijos en su toma de decisiones. ¿Dónde se tomó la primera decisión? ¿Dónde? En Génesis, pero ¿dónde? La primera decisión, ¿quién la tomó? ¿Sí? ¿Dios tomó la primera decisión? A lo mejor pueden decir, bueno, Dios tomó la primera decisión en el sentido de que decidió crear el universo. Como seres humanos, Adán y Eva tomaron la primera decisión. ¿Qué decisión tomaron? ¿Qué decisión tomaron? Porque Dios les dijo, ¿no? Ustedes tienen amplio, pueden comer de todo, pueden tomar de todo lo que hay aquí. ¿Y qué decidieron ellos? Decidieron desobedecer a Dios. Ellos estaban en la perfecta capacidad, Dios les había dado la perfecta capacidad de obedecerle, pero ellos decidieron desobedecer a Dios. Ahora, vamos a darle uno más y vamos a ver, hermanos y hermanas, ¿cuáles serían entonces aquí las decisiones más trascendentes que nosotros tomamos como seres humanos? ¿Cuáles serían esas decisiones más trascendentes? Una, el matrimonio. ¿Con quién te vas a casar, no? Eso es importantísimo porque de ahí depende tu felicidad, la felicidad de la otra persona. Bueno, esa es una decisión. ¿Qué otra decisión tomamos? Dice la hermana, si tenemos hijos o no tenemos hijos o cuántos hijos, el estudiar. Hay muchas decisiones que nosotros estamos tomando. Y fíjense lo que pasa ahí en el punto número 1, dice, ¿en todo tiempo qué? Por ejemplo, hoy algunos tomaron la decisión y dijeron, hoy no voy al culto. ¿Fue su decisión? Tomaron una decisión. Y otros dijeron, a pesar de la lluvia, vamos al culto. Y todos los días tomamos decisiones, a veces sencillitas, como, hoy me voy a ir de traje a la iglesia o me voy a ir de sencillo a la iglesia. Tomamos decisiones todos los días, todos los días. Ahora, esas decisiones, ¿qué dice el punto número 2? Todas las decisiones van a repercutir en el futuro, todas las decisiones. Algunas en menor trascendencia, unas en mayor trascendencia. Pero todas van a repercutir en el futuro, todas, absolutamente, todas las decisiones que tomemos. ¿Y el punto número 3 qué dice? También las decisiones que yo tomo van a repercutir ¿en quiénes? En mis seres queridos, en mis hijos, en mi esposo, en mi esposa, en los hermanos de la iglesia. En todos, repercute, bueno, no en todos, pero repercute en las personas. ¿Ok? Entonces, esto es lo más importante que debemos tomar en cuenta, ¿no? Vamos a darle uno más. Y miren aquí, en esta parte, en esta imagen, la que está acá, ¿qué ven ustedes ahí en esta imagen? De mi lado, bueno, del lado derecho de ustedes. ¿Qué ven ahí? Pero son unos anillos, 2 manos, entonces, ¿cómo qué imagen les da eso? ¿Quién dijo por ahí? Como un divorcio, como un matrimonio destruido, dividido. Y yo pongo ahí
se pudo haber evitado si hubieran tomado, ¿qué? Porque pongo ahí abajo esa otra imagen, ¿a qué les lleva a pensar? Hace rato en la mañana fuimos a un restaurante donde tienen ahí, ¿verdad? ¿Cómo se llaman esos? Un yugo. Entonces, ¿qué podemos ver nosotros ahí entonces? Hablando del cristiano. No, sí, pero dice, si hubiera podido evitar esta decisión, si hubieran tomado, o mejor dicho, si hubiera podido evitar ese divorcio, si hubieran tomado ¿qué? El no haberse casado en yugo desigual. ¿No es cierto que en las iglesias pasa mucho eso? Que se casan en yugo desigual. Yo tengo 30 años en el pastorado y me he dado cuenta de eso. Y después sufren las consecuencias ellos, los hijos. Ahora, déjenme decirles aquí en esta parte, voy a hacer un paréntesis, que el yugo desigual no solamente es cuando te casas con un inconverso o con una inconversa. Puede haber yugo desigual incluso si te casas con un cristiano. Porque ¿qué es el yugo igual? ¿El yugo igual qué es? ¿Que los bueyes van a jalar todos para el mismo lado? Pero si uno de los bueyes decide jalar para acá y el otro para acá, ¿eso es a lo que se le llama yugo? Miren un ejemplo. Yo conocí un pastor, se casó con una cristiana, se fueron a trabajar a un pueblo de Guerrero y allí en ese pueblo de Guerrero, esta mujer decidió no seguir a su esposo porque ella no estaba dispuesta a sufrir el ministerio, aunque era cristiana. Entonces se separaron. ¿Por qué? Porque su yugo era ¿qué? Desigual. Aunque eran cristianos, no jalaban para el mismo lado. Bueno, esto se pudo haber evitado si hubieran tomado una buena decisión. En este caso, de haber buscado una persona cristiana, una persona que jalara para el mismo lado, ¿no? Vamos a darle uno más y vamos a ver aquí entonces una de las funciones del pastor, porque estamos viendo cómo pastorear a nuestros hijos. Y ahí nos dice el versículo, lean el versículo. ¿Cómo nos dice el versículo ahí? ¿Cuál es una de las funciones del pastor según ese versículo? Guiar. Guiar. El pastor guía. Los pastores guiamos. Y como padres nosotros deberíamos estar ¿qué? Guiando a nuestros hijos. Esa es una de las funciones. Si ustedes ven en esta imagen, ahí vemos a una persona que está guiando y que les está diciendo, miren, denle por acá. Está guiando a alguien. Y el pastor es una de sus funciones, guiar. Como padres es una de nuestras funciones, guiar a nuestros hijos. ¿Cómo estás guiando a tus hijos? Esa sería la pregunta. Bueno, vamos a darle uno más. Y miren aquí, qué interesante es este pasaje de la Biblia. Miren, vamos a leerlo, Daniel 1:8. Ayúdenme a leerlo, ¿cómo dice? No comer ni beber lo mismo que el rey, porque para él eso era un pecado. Por eso le pidió a Aspenaz que no lo obligara a pecar, ni a él ni a sus amigos, comiendo de estos alimentos. Esta es una versión más sencilla, una versión libre. Pero la versión 60, si la leen, dice algo muy similar. Pero me gustó esta versión porque dice, y si ustedes van a varias versiones, van buscando, hay Biblias electrónicas que ustedes pueden ver varias versiones, van a ver que muchas de las versiones dicen así, Daniel decidió. Entonces, Daniel tuvo que decidir. Ahora, déjenme decirles algo. ¿Qué había pasado? Ustedes conocen la historia del pueblo de Israel. Nabucodonosor llevó cautivos a los judíos en el año 586. ¿Por qué los llevó cautivos? Por su desobediencia. Y había una política de los babilonios que era precisamente babilonizar a los que ellos llevaban cautivos. ¿Qué significaba esto? Que les enseñaban todo lo que los babilonios sabían, toda su sabiduría, todos sus libros, toda su magia, todo lo que ellos sabían. Les enseñaban. Y ellos no eran tontos porque cuando llegaban a algún lugar, traían a los príncipes, se llevaban a lo mejor de lo mejor. Y entonces, aquí, Nabucodonosor había decidido babilonizar a Daniel y a sus amigos. Y sin embargo, nosotros podemos leer nuevamente ayúdenme a leer lo que dice ahí. Daniel decidió no comer ni beber lo mismo que el rey,
Porque para él era, ¿qué era para Daniel eso? Era un pecado. ¿Por qué era un pecado? Ahorita vamos a ver por qué era un pecado. Vamos a darle. Bueno, regrésate si puedes regresar, perdón. Ahí. No, hasta ahí está bien. ¿Por qué era un pecado? ¿Por qué era un pecado? Por dos cosas era un pecado. ¿Por qué decide no comer esa comida? ¿Porque estaba a dieta? ¿Porque era fit? ¿Porque no quería engordar? Porque esa comida era una comida que había sido ofrecida ¿a quiénes? A los dioses babilonios, a los ídolos. Y porque Daniel sabía que los judíos hasta la fecha comen una comida que se llama comida kosher. No sé si ustedes sabían eso. La comida kosher es una comida. Los judíos, por ejemplo, no comen nada con sangre. La comida kosher es, por ejemplo, matan una res, ellos no comen puerco, pero res sí, o cordero. Matan un cordero, una res, la cuelgan y tiene que salir toda la sangre, absolutamente toda la sangre, hasta que no le quede, y pasan por procesos de limpiar completamente esa carne, y ese alimento se llama comida ¿qué? Kosher. Kosher significa comida santa o santo. Incluso en los supermercados hay pues productos que son kosher y tienen una letra, la primera letra del alefato hebreo, que es la Aleph, y tienen esa letrita que identifica que ese alimento es kosher, que ese alimento no está sucio, que lo pueden comer los judíos. Entonces Daniel decide no contaminarse, no porque estuviera a dieta, sino porque él conocía la ley de Dios y él sabía que había animales que eran impuros y otros que eran puros. Los babilonios no conocían eso y los babilonios comían lo que fuera, pero también por una razón ritual, por una razón de adoración a Dios. Y decide no contaminarse. Y esto le iba a traer consecuencias. Si él hubiera decidido sí comer esa comida, ¿qué consecuencias le hubiera traído? Si hubiera decidido comer esa comida, ¿qué consecuencias le hubiera traído? Hubiera ofendido a Dios. Y ofender a Dios trae sus consecuencias. A largo plazo, a veces a mediano plazo y a veces a corto plazo. Pero él decidió no comer esa comida. ¿Qué consecuencias le trajo? Porque también le trajo consecuencias. ¿Qué consecuencias le trajo? Esa no sería una consecuencia. ¿Qué consecuencias le trajo el no haber comido ese alimento? Le pudo haber traído las consecuencias que más adelante le trajo, ¿verdad? Desobedecer al rey. No sé si me estoy explicando. Pero tomar decisiones siempre nos va a traer consecuencias y eso se los dejo en sus corazones. Siempre tomar decisiones va a traer consecuencias. Pueden ser buenas, pueden ser negativas. Vamos a darle uno más acá y vamos a ver entonces, ahora sí, cómo ayudar a nuestros hijos a tomar decisiones cimentadas en el Señor. Lo primero, hermanos, es que yo quiero que les quede bien claro en sus corazones y que podamos enseñar a nuestros hijos también esta parte que dice ahí este primer principio. ¿Cuál es este primer principio? ¿Cuál es? Eso es lo que yo tengo que enseñarles a mis hijos, pero a mí me tiene que quedar bien claro. A lo mejor ustedes ya lo saben, pero a lo mejor no de esta manera. Entonces, eso es básico. Vamos a aprender a diferenciar entre lo que es un principio y lo que es una preferencia. ¿Qué es un principio? Miren, vamos a leer, les pido que me ayuden a leer esto y ahorita les explico. Un principio es una regla moral con base bíblica que guía nuestra conducta. Por ejemplo, no robarás. ¿Ese es un qué? Es un principio. Es un principio que tiene una regla moral, que tiene una base bíblica y que guía nuestra conducta. Luego ayúdenme a seguir leyendo. Algo que determina, muy bien, es decir, basamos nuestras acciones en un principio moral, una norma moral de la palabra de Dios. Es un modo de pensar
y una manera de tomar decisiones. Es lo que otras personas le llaman, es una cosmovisión. Porque la cosmovisión, lo que tú tienes como cosmovisión, es lo que te va a mover. Si tú tienes bien firme los principios de Dios, nada te va a mover, porque esa es tu cosmovisión. Tú sabes que como cristiano no tienes que desobedecer, ¿qué? Bueno, así de rápido. Hace muchos años llegué de la iglesia, fui a una tiendita que estaba al lado de mi casa. Yo iba de traje todavía porque pues acababa de llegar de la iglesia. Y entonces la señora me dio más de cambio, me dio más. Yo no, en ese momento pues no me di cuenta. Me lo llevé a la casa, pero cuando llegué a la casa lo vi y agarré y regresé con la señora y le di su cambio. Y entonces la señora se impactó. Y después le preguntó a mi esposa, porque mi esposa iba más seguido a la tienda, le dijo, oiga, ¿y su marido en qué trabaja? Porque en primera, pues viene los domingos y anda de traje. Dije, en segunda, mire, me regresó mi cambio y era bastantito, como 200 y algo de pesos. ¿Por qué? ¿Por qué hice eso? Porque yo tomé esa determinación, esa decisión. Porque yo tengo un ¿qué? Tengo un principio. Ese principio está basado en la Escritura. Ahí dice, ese principio que yo tengo basado en la Escritura dice, no robarás. No robarás. Vamos a darle, vamos a seguir aquí, por favor. Aquí, como ya les dije, Daniel decide, porque era comida impura, era dedicada a otros dioses. Él sabía. Y mira, si te quieres regresar otra vez al versículo, hacia atrás, al versículo, por favor, nada más quiero... Hacia atrás, ahí. Fíjense, Daniel decidió no comer ni beber lo mismo que el rey, porque para él, para los demás no, pero para él sí, ¿qué era? Para la sociedad muchas cosas no son pecado, porque no tienen esos principios, pero para nosotros, sí. Vamos a regresarnos, bueno, más bien ahí, para darle otro más, por favor, hermanito. Esto nos lleva, los principios, grábense esto, hermanos, en su corazón, porque los principios nos van a llevar a tener, ¿qué dice ahí? ¿Qué es una convicción? A alguien le pregunto, a ver, ¿qué es una convicción? Porque me dijo la hermana que podía ser entre predicación y estudio. A ver, ¿qué es una convicción? Alguien que me diga. No quiero que me saquen un diccionario, así en sus propias palabras, ¿qué es una convicción? Algo de lo que estoy convencido, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra? Bueno, creo que eso define, ¿no? Algo de lo que yo estoy es una convicción en mí. Muy bien. Entonces es nuestro sistema de creencias lo que nos mueve. Lo que yo les decía es una cosmovisión, ¿verdad? Yo estaba recientemente construyendo en mi casa y tenía un albañil que me estaba construyendo y este albañil pues no es cristiano, este albañil es borracho. Y entonces él me decía, no, don, imagínenselo, ¿no? Hablando, si yo hablo chilango, pues imagínense él. Y me decía, pues es que yo tengo que apurarme, pero no por trabajar o por sacar adelante el trabajo, sino decía, porque ya viene la fiesta del pueblo. Y ya vienen los chinelos, no sé si ustedes identifican qué es eso de los chinelos. Los chinelos son unos disfraces que se ponen como muñecos, con máscaras que tienen barba y ojos verdes y azules, que son era una crítica política, una sátira política, pero que se convirtió en algo en la religión. Y bailan y se mueven y y andan ahí tomando y emborrachándose, porque la cosmovisión de ese hombre se mueve en torno a ¿qué? Al baile, al tomar. Para ellos eso es todo lo que los mueve. ¿Sí? Entonces, en nuestro caso, todas las convicciones, todos los principios están basados en ¿qué, mis amados hermanos? Todo, hermanos, porque para nosotros, nuestra norma de fe y conducta, ¿cuál es? Entonces, esto es muy importante, que ustedes puedan enseñárselos a sus hijos. Vamos a darle uno más, por favor, hermano. Vamos a ver entonces, ya vimos lo que es un principio y les dije que teníamos que enseñarles a nuestros hijos la diferencia entre un principio y una ¿qué? Ya vimos lo que es un principio, que después se convierte en una convicción. ¿Qué es una preferencia? Las preferencias son decisiones basadas ¿en qué? Lo que me haga sentir bien, que me beneficie a mí. Por ejemplo, es que hoy amaneció muy nublado.
hoy no tengo ganas de ir a trabajar. ¿Ahí qué está decidiendo? ¿O qué me está llevando a decidir? ¿Un principio? ¿Qué me está ayudando a decidir ahí? ¿O qué me está llevando a decidir? Una preferencia. Y muchos deciden por preferencias. Hoy, ¿qué se dice, por ejemplo, acerca de la ideología de género, por ejemplo, ¿no? Que, por cierto, yo tengo un canal de YouTube y subí una predicación, una serie de predicaciones que subí en aquel entonces, los desafíos del cristiano ante el mundo actual, y uno de los desafíos era ese, ante la homosexualidad. Y subí esa predicación a YouTube, y al otro día me mandaron una amenaza, le llaman, una advertencia. Me dijeron, y me la bajaron, me quitaron la predicación. Y me dijeron, si tú vuelves a subir una predicación que hable de esto, te cancelamos tu canal. ¿Por qué? Porque lo que rige al mundo son preferencias. Es lo que prefiera a la persona, lo que le guste a la persona. No está basado en principios ni en convicciones, sino en preferencias. Lo que me haga sentir bien, lo que me beneficie a mí. Vamos a darle uno más. Fíjense, una persona que actúa de esta manera, como yo decía, bueno, hoy es un mal día, no me gusta, así que llamaré al trabajo y diré que estoy enfermo. Claro que eso no es verdad, pero llamaré y diré que estoy enfermo. Entonces, esa persona, ¿qué está haciendo? Mintiendo. ¿Y qué nos dice la Biblia? Sea todo hombre veraz. Nosotros no debemos mentir. Ese es el principio. Pero aquí, esta persona actuó no en base a principios, no en base a convicciones, sino en base a preferencias. Vamos a darle uno más. Miren, esto es bien importante. Yo doy clases también, no solo de homilética, también doy clases de una materia que se llama Corrientes Teológicas Contemporáneas y Corrientes Teológicas del siglo XXI. Todas las corrientes teológicas que ha habido en el siglo XX y en el siglo XXI. Y una de estas corrientes teológicas fue la ética de situación. Ese señor que ustedes ven ahí se llama Joseph Fletcher. Y este señor en 1966, me queda muy claro porque es en el año en que yo nací, inventa esta teología, esta filosofía de vida que se llamó la ética de situación o la ética situacional. ¿Qué significa? Miren, les voy a explicar brevemente. Es el relativismo contra los absolutos. Ahí tengo los absolutos, que son ¿qué? Ahí, en ese caso. ¿Cuántos mandamientos hay? Nosotros conocemos 10, pero los judíos los ampliaron, hicieron 613 mandamientos. Entonces, los mandamientos son ¿qué cosa? Ahí dice. ¿Qué significa esa palabra absoluto? A ver, allá atrás alguien que me diga, ¿qué significa la palabra absoluto? Que no cambia. Entonces, la palabra de Dios son absolutos. Pero este hombre empezó a decir, a ver, puede ser relativo. Por ejemplo, si nosotros decimos no matarás, ¿el aborto es matar? ¿La eutanasia es matar? Ellos dicen, no, depende de la situación. Por ejemplo, si un papá, y eso se da mucho en provincia, se da mucho en lugares donde hay más ignorancia, si un papá viola a su hija y esa hija queda embarazada, ¿qué nos dice la Biblia? ¿La Biblia qué nos dice? ¿Puede abortar esa muchachita? Porque hay un absoluto, la Biblia nos dice no matarás, y para nosotros el aborto es matar. Pero para la ética de situación, dice sí se puede, porque esta es una situación especial. O sea, depende de la situación. Otro ejemplo más, un pastor que yo conocí en mi presbiterio hace muchos años, dijo él, yo me voy a divorciar, hermanos del presbiterio, porque ya no amo a mi esposa. Ya no la amo. Pues claro, la hermana ya había tenido varios hijos, ustedes saben todo ese proceso, la hermana a lo mejor pues ya no era tan atractiva a la vista del hermano, y él decide, yo me voy a divorciar de ella.
decimos, hermano, pero ¿por qué? Mira, y esto, y te vamos a disciplinar, y no me importa lo que ustedes hagan. Yo sé que estoy haciendo bien, porque la Biblia dice que nos amemos los unos a los otros, y yo ya no la amo. ¿Qué aplicó ahí él? La ética de situación. Porque no importó el absoluto. La Biblia solamente nos dice que nos podemos divorciar o separar, ¿cuándo? Bueno, hasta que la muerte nos separe, pero sí hay una causal de divorcio. ¿Cuál es esa causal de divorcio? ¿Qué pasó, hermanos? El adulterio. Es la única causal del divorcio. Entonces este hermano bíblicamente no se podía divorciar. Pero según la ética de situación, todo es que dice ahí, en la flecha allá abajo, dice que todo es que. Aquí, en la flechita, en la amarilla. Que todo es que. Y lo relativo es lo contrario al absoluto. Entonces ellos dicen, a ver, no sean exagerados. Sí, está bien que los mandamientos y todo, pero no siempre. A veces. Son relativos. Y esto le ha hecho muchísimo daño, obviamente, a todos los jóvenes, a todas las personas que tomamos decisiones hoy en día. Porque muchas personas así dicen, ay, pastor, no es exagerado. ¿Qué tanto es tantito? ¿No? Entonces vamos a darle uno más. ¿Qué dice el punto número 2? Ayúdenme a leer cómo dice ahí. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Fíjese, instruye al niño ¿en qué dice? Hay dos maneras de interpretar esto. Instruye al niño en su camino, en tanto que él va creciendo, instrúyelo. Quiere decir que cuando es niño lo debes de instruir. Son en las primeras etapas, cuando es niño. Pero también significa instruye al niño en su camino, ¿en el camino de quién? En el camino del Señor. Ajá, entonces nosotros debemos de enseñarles la manera, de manera más efectiva a esa toma de decisiones, es criándolos con estos principios absolutos. Y desde chico tú le dices, miren, yo les puedo decir, desde pequeñas enseñé a mis hijas que no deben tomar nunca ningún centavo, aunque se lo encuentren en la casa $1, ellas no lo deben tomar. Y eso se les ha quedado. Y a veces, mira papá, nos encontramos esto, mira aquí está esto. Porque eso se los enseñé desde cuándo. Y quedó en ellas. Y es un principio. Es un principio, saben que ellas no pueden robar. ¿Ok? Vamos a darle. Fíjense esta parte, qué interesantísimo, porque a Daniel le tocó varias veces tomar decisiones. ¿Cómo dice ahí el 6:10? Vamos a leerlo, ahí está, ¿cómo dice? Entró en su casa. A ver, discúlpenme que los interrumpa. ¿Qué edicto? ¿De qué edicto está hablando aquí? No lo puede poner ahí pues porque no tenemos tiempo, pero ustedes conocen. ¿De qué edicto está hablando ahí? ¿Cómo, hermana? No, había un edicto que sacaron que él no podía, ¿qué? Que nadie podía, ¿qué? Orar al nombre de otros dioses. ¿Verdad? Entonces dice ahí, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, fíjense, vuelve a tomar una decisión, una circunstancia en su vida, y él vuelve a tomar una decisión que le iba a traer ¿qué? Y que iba a repercutir ¿qué? Fíjense, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, y esto lo hizo adrede, abrió las ventanas para que lo vieran, y dice ahí ¿qué hizo? ¿Por qué, hermanos? Porque sus padres lo habían enseñado, como judío, él tenía que orar. ¿Saben ustedes, los orientales oran mucho? Por ejemplo, los musulmanes, ¿saben cuántas veces oran al día? 5 veces al día. Ellos traen un tapetito. No sé si han visto a las personas que hacen ejercicio, que a veces yo he visto a mujeres que traen su tapetito y con ese. Ellos traen su tapetito.
Y entonces extienden su tapetito en diferentes 5 horas al día. Allí hay, en los países musulmanes es tremendo porque suena una bocina. Y entonces a esa hora ellos tienen que orar hacia la Meca, hacia donde está la Meca. 5 horas al día. Ellos saben eso. Y empiezan y tienden su tapetito y hacen racas. Y hacen sus racas y tienen que orar. Bueno, los judíos sabían esto, que ellos tenían que orar porque desde chiquitos les enseñaban a orar. Entonces, cuando Daniel le prohíben hacer esto, so pena de muerte, ¿qué decide Daniel? ¿Qué decide Daniel? Ahí dice, hermanos, ¿qué decidió? Se arrodilló 3 veces al día, lloraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¿Por qué? Porque dice ahí tenía que. Y miren, ahí está la imagen donde están ahí los chismosos que lo acusaron. Mira, mira, este no obedeció la ley, no obedeció lo que tú dijiste, rey. Y al rey le pesó en su corazón. ¿Y a dónde mandó a Daniel? Vamos a darle uno más. Fíjense en esto, hermanos. Esto es lo hermoso de todo esto. Si nosotros y nuestros hijos nunca violan estos principios bíblicos, ¿nos irá bien o cómo nos irá a nosotros y a nuestros hijos? Porque Dios honra nuestra obediencia. Hay un dicho que está en primer libro de Samuel que yo he tomado para mi vida. Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Yo conozco allá en Xochimilco, en una de las delegaciones de la Ciudad de México, a un personaje que tiene un buen puesto en esa demarcación, en esa alcaldía. Y me conoce porque tiene principios del cristianismo y tiene problemas de drogadicción y siempre cuando está mal me habla, pastor, ore por mí, por favor, porque me siento muy mal. Y ya le he compartido el evangelio, pero no se ha querido entregar a Cristo. Y él me dice, porque tiene poder ahí en esa demarcación, y me ha dicho, pastor, mire, aquí está 150,000 pesos, cómprese un carrito, pastor. Dice, nada más me da el 10%. Eso lo saca de la delegación. Y pues es tentador. Porque me ha dicho, aquí está, pastor, téngalo. Para usted, porque usted siempre me ha hecho favores a mí. Pero yo tengo el principio. ¿Cuál es el principio? Dios honra a los que le honran. Y aquel que es ladrón, aquel que roba, y ese es un robo. Muchas gracias. Y él sabe que yo soy un hombre íntegro. Incluso hace poco me decía, oiga, pastor, no, ya me acordé que usted no. Porque yo tengo el principio. Entonces, vamos a darle aquí y miren, fíjense bien. Daniel no se contaminó y Dios no solo lo cuidó. Si ustedes no sabían esto, Daniel vivió 70 años durante el periodo de 4 reyes, de Nabucodonosor, su hijo Belsasar, Darío y el rey Ciro, y además Daniel tuvo un gran impacto en las vidas de esos reyes. ¿Qué significa el nombre Daniel? Y ahí lo pongo, está en amarillo con rojo. ¿Qué significa el nombre de Daniel? No sé cuántos se llaman aquí Daniel, porque ese es un nombre muy común en las iglesias. ¿Qué significa Daniel? Él sabía que Dios era su juez. Daniel sabía. Él tenía el principio en su corazón. Sabía que Dios es su juez. Y hermanos, Dios es nuestro juez. Y si nosotros desde chicos le enseñamos a nuestros hijos que Dios es nuestro juez y les enseñamos esos principios, ellos tomarán decisiones sabias, hermanos. Porque miren, a veces de chiquitos uno puede guiar a los hijos. Y uno les dice, mira, de chiquitos uno los viste, ¿no? Más grandecitos les empiezan a decir, pues mira, vístete así. Mis hijas ahora cuando ven las fotos le dicen a mi esposa, ay mamá, ¿por qué me vestías así? Y de más grandecitas uno les empieza a decir, mira, hazle por acá, pero no siempre voy a estar yo como padre. Por eso tenemos que enseñar a nuestros hijos a qué. Entonces, si yo logro que esos principios se hagan una convicción en su vida, si yo logro con la ayuda de Dios que esos principios sean sus convicciones y sean su cosmovisión y sean su manera de vivir, nada los va a mover, nada los va a mover. Cuando yo era joven, en un tiempo que fui muy socialista, muy comunista, no era cristiano, y en la mañana les dije, yo hasta los 24 años me convertí al Señor.
Y yo era, pues casi adoraba al Che Guevara. Y ya traía un chaleco del Che Guevara, bueno, de mezclilla con el Che Guevara, de Cuba, ¿no? Yo era, y mi máxima ilusión era ser guerrillero. Esa era mi máxima ilusión. Y me acuerdo mucho de una carta que el Che Guevara, cuando se fue de Cuba, se fue a Bolivia, le deja a sus hijos. Él deja una carta, por ahí está en internet si la quieren. Y él dice una cosa: no dejo a mis hijos nada material, pues el Estado les dará lo suficiente para vivir. ¿En quién confiaba el Che Guevara? Y decía, yo no les dejo nada a mis hijos, no me preocupa porque el Estado les va a dar lo suficiente. Él era su convicción. Y claro que eso no se cumplió, ¿verdad? Pero hermanos, si tú le dejas los principios a tus hijos, ten la plena seguridad, ten la convicción que nada les va a faltar. Dice el Salmo 37, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Porque esa descendencia conoce los principios del Señor, conoce los valores, conoce las convicciones y nada lo va a mover. Nada lo va a mover. Ahora, si tú no le enseñaste convicciones, si tú no has sido congruente y no le has enseñado los principios con el ejemplo, como veíamos en la mañana, obviamente él se va a tambalear y va a decir, yo conozco jóvenes que dicen, yo no quiero saber nada del Evangelio. Los han vacunado contra el Evangelio, no quiero saber nada de la fe de mi padre, porque mi padre fue un hipócrita, porque los hermanos de la iglesia han sido unos hipócritas, porque tal fulanito y fulanito. Entonces, ¿no les estamos enseñando los principios de una manera correcta para que ellos los hagan una convicción en sus vidas? Entonces, ¿cómo le enseño a mi hijo a tomar decisiones? Fíjense, Daniel tomó muchas veces, en el libro de Daniel, tomó decisiones que lo llevaron a enfrentarse con su fe y a enfrentar incluso eventos que lo iban a llevar a la muerte. ¿Pero qué hizo Daniel? Vamos a darle uno más. Miren, en Daniel 6:19. El rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Acuérdense, ya lo había llevado al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel. Fíjense, ¿cómo le habían puesto a Daniel su nombre babilonio? Acuérdense que ya lo habían babilonizado. ¿Cómo se llamaba su nombre babilonio? Belsasar. Y aquí el rey no le llama Belsasar. ¿Cómo le llama? Eso es tremendo. Porque cuando la gente de afuera vea nuestras convicciones, estos albañiles que le digo que trabajaron en mi casa, me preguntó, oiga, ¿y usted en qué trabaja? Son mis vecinos. ¿Usted en qué trabaja? Usted es maestro, ¿verdad? Y yo bien le pude haber dicho, sí, soy maestro, y no hubiera mentido, porque sí soy maestro. Pero yo le dije, soy pastor, soy cristiano, voy a una iglesia evangélica, a una iglesia presbiteriana. Y miren, todo el tiempo ellos hablando con majaderías. Llega uno de ellos un día y me empieza a hablar a mí con groserías, y el otro le dice, oye, pues si no estás aquí con los del escuadrón de la muerte, estás con el don, él es pastor. Porque ellos ven que yo soy diferente, que yo tengo convicciones, que yo no tomo, que yo no digo groserías, que no tiro basura, que no dejo mi carro en doble sentido, que soy un buen vecino. Porque tengo los principios en mi corazón. Ahora, si no se los pudiste enseñar a tus hijos desde pequeño, o hiciste mal trabajo, pídele perdón a Dios. Y dile, Señor, regrésame el corazón de mis hijos, como veíamos en la mañana. Porque yo quiero, y sé que aún de grandes, pueden ellos tomar estos principios y cambiar. Si están mal, ellos pueden cambiar. Por tu gracia, Señor. Por la gracia divina. Porque ninguno de los que estamos aquí somos perfectos. Si estamos aquí es por su gracia. Y todos los que estamos aquí nos equivocamos, hermanos. Pero por la gracia del Señor podemos cambiar y podemos hacer grandes cosas. Amén. Vamos a darle uno más. Conclusión. ¿Viviré para mí mismo o para Cristo? Eso es una decisión. A mí mi mamá me dijo, cuando yo me fui al seminario, ella no era cristiana en esa época, porque nadie de mi familia era, pero yo decidí ir al seminario. Y me dejó de hablar y me dijo, tú te vas a morir de hambre ahí. Te vas a morir de hambre. Y es como si me hubiera echado una maldición mi mamá. Y yo me fui al seminario.
Llevaba una cobija, llevaba mi Biblia, 2 libros, pero yo tenía una convicción y dije, yo voy a servir al Señor. Y yo les digo algo, han pasado 30 años de eso, y el Señor nunca me ha dejado. No me quedé sin comer. Nunca. Nunca. Gracias a Dios, les decía a mis amigos, tengo mi casa propia, tengo mi vehículo. No me jacto, lo digo para la gloria de Dios. Mis hijas están estudiando, tengo una hija que va a estudiar, está acabando de estudiar su carrera, otra que va bien. Gracias a Dios están trabajando para el Señor. Nunca, nunca el Señor nos va a dejar si tomamos las buenas decisiones, las buenas determinaciones. Jamás nos va a dejar, hermanos. ¿Ustedes le creen? ¿De veras le creen al Señor? Nunca nos va a dejar. Nunca. Segundo, hay cosas que no son ¿qué? Hay, no sé, a lo mejor personas que dicen, bueno, pues en Navidad vamos a brindar. Bueno, pues a lo mejor brindas con sidra. Nosotros brindamos con una botellita, no recuerdo ahorita cómo se llama, es como un vino de manzana que no tiene alcohol. Que por cierto es muy caro, Martinellis creo que se llama algo así. Y brindamos con ese, no tiene nada de alcohol ni nada. Pero aún si tomáramos un vasito de sidra, no pasa nada. Pero si alguien me dice a mí, oye, o no sé, a uno de los jóvenes, oye, mira, tú como que tienes disforia, mira, decide como que tú no eres mujer, tú como que eres hombre. Eso no es negociable, ¿o sí? Hay cosas que no son ¿qué? Hay cosas que no son negociables. No lo son. Ahora, cuando tomamos decisiones en pro del reino de Dios, vamos a tener conflictos, sí o sí. ¿Daniel tuvo conflictos? Si yo tomo decisiones en favor del reino de Dios, voy a tener conflictos. Y yo créanme, fíjense, en mi canal de YouTube tengo como 190 videos que he subido. Y yo dije, por un video que subí acerca de, me van a quitar toda mi página. Entonces yo hubiera decidido nunca más, voy a volver a subir un video que hable en contra de la homosexualidad, porque si no me van a quitar mi canal de YouTube. No me importa que me quiten mi canal de YouTube. Las veces que yo tenga que predicar de eso, lo voy a predicar. Porque hay cosas que no son negociables y porque yo sé que vamos a tener conflictos. Y cuarta y última, ¿tenemos que creer en qué? Fíjense, hermanos, nosotros, ¿cuál es el himno lema de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México? El himno lema, ¿cuál es? Que ahora es el número 60, ¿no? Antes era el número 37, si no me equivoco. En los himnarios antiguos era el 37, ahora es el 60. Y es el himno lema porque toda la columna vertebral, hermanos, de la teología reformada, de la teología presbiteriana, es la soberanía de Dios. ¿En qué creo yo? ¿En que Dios es qué? ¿Y eso qué significa? Que Dios es rey, que Dios es el que gobierna el universo. Dice la Biblia allí en Mateo, no lo vamos a buscar, Mateo 10 dice, 2 palomitas que eran insignificantes. Los pobres no podían ofrecer un becerro, no podían ofrecer un borrego, ofrecían palomas. Y eran de un valor muy efímero, muy chiquito el valor. Y entonces dice ahí, ¿verdad? No, son tan baratas, son tan... Sin embargo, no caen a tierra sin la voluntad de Dios. Todo lo que pasa en el orbe, hermanos, no pasa desapercibido. Nosotros creemos en la soberanía de Dios. Amén. Así que si yo obedezco a Dios y enseño a mis hijos estos principios y a que obedezcan a Dios, es ganancia, hermanos. Porque obedecer a Dios jamás nos dejará tirados. ¿Ya vieron cuánto tiempo vivió Daniel en esos reinados? 70 años bajo 4 reyes. Y con los 4 reyes Daniel ocupó cargos importantes. Porque aún los paganos se fijan en nosotros, porque nosotros somos íntegros. Porque nosotros tomamos buenas decisiones. Decisiones basadas en Cristo. Amén.
Dios bendiga, hermanos, su santa palabra y espero que esta, pues, cosmovisión que tenemos aquí nos sirva para guiar a nuestros hijos y incluso nosotros en la toma de decisiones. Con eso termino. Como pastor, una de las cosas que más me pregunta la gente, tanto jóvenes como gente adulta: pastor, ¿cómo le hago para conocer la voluntad de Dios? Pastor, ¿cómo le hago para tomar esta decisión? Y eso es algo que me preguntan muy, muy seguido. Eso me indica que el pueblo de Dios, pues, no está viviendo en los principios bíblicos. Nada más un principio más. En Proverbios dice: el que ahorra poco a poco se enriquece. Ese es un principio. Y dice que el dinero mal habido no sirve de nada. Ahí hay un principio. ¿Cuál sería ese principio? ¿Qué le tengo que enseñar a mis hijos? Con ese principio. Y con eso termino. Según todo esto que vimos, ¿qué le tengo que enseñar a mi hijo yo en base a este principio que les estoy diciendo? ¿Cómo puede obtener él sus riquezas? ¿Cómo? Trabajando y ahorrando. Hoy los jóvenes quieren ser youtubers, quieren ganar dinero rápido, quieren tener. ¿No? El dinero se gana poco a poco y se gana con el trabajo y se gana con ahorro. Ese es un principio. Ese no cambia, es absoluto. Que Dios les bendiga, hermanos. Dios bendiga su palabra.